Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Qué interesante que estemos en este espacio, en este tiempo, en el que de seguro el Señor tiene para nosotros algún recordatorio. Por mi parte, me honro en darle la bienvenida a cada uno y espero que al final podamos concluir que este tiempo invertido valió la pena. Vamos a tomar la palabra de Dios y hoy vamos a estar hablando sobre prueba de la fe. Vamos a leer en Mateo capítulo número 14, versículo 22 al 33. Antes de la lectura quiero decir que Jesús necesita que sus discípulos conozcan su naturaleza divina, pues en su plan Él contempla que ellos o los discípulos deberán dar testimonio acerca de Él. En esa idea quiero que tomemos en cuenta que el hecho de estar leyendo este pasaje es porque dentro del pensamiento podemos encontrar que Jesús necesita darse a conocer a sus discípulos, darse a conocer a ellos para que ellos tengan razón de poder dar testimonio de Él enseguida. Leemos el texto y dice así, el versículo 22 en adelante: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a Jesús y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Creo que con lo que dijimos al principio, nos aclaramos para puntualizar un poco sobre el objetivo
o sobre el propósito por el cual necesitamos hablar un poquito sobre esto. Estaba considerando que si quisiéramos nosotros pensar en el propósito primordial por el cual estamos tomando esta palabra, entonces tendríamos que coincidir en que no es como para que nos consolemos en un momento de crisis que ya estemos pasando. Obviamente, al analizar a la iglesia, al analizar al grupo, me doy cuenta que algunos de nosotros, o quizás todos nosotros, estamos lejos de tener una experiencia como esa. Si quisiéramos hablar de manera contextual, va a ser bastante difícil en nuestro tiempo y en contexto podamos pasar una experiencia similar. No creo que la podamos pasar pronto. Pudiera ser que con el transcurrir del tiempo alguno de nosotros se vaya a la orilla del mar y que tenga que cruzar o hacer una travesía y sufra alguna coincidencia entre el pasaje y su experiencia y diga, ahora me acuerdo qué sintieron los discípulos cuando estaban encima del agua. Pero puede ser una coincidencia o que ya sea usted resulte viajando a Livingston y entonces justo cuando usted va cruzando el agua resulte el mar embravecido y usted puede decir, ahora sí entiendo qué se sintió Pedro cuando iba sobre el agua. Pero lejos de estar con esas realidades, es probable que no vamos a tener nosotros un contexto parecido. Así que no podemos decir que estas palabras se las vamos a decir a ustedes para que superen la crisis de estar pasando una prueba similar. No porque no tengamos una prueba similar, no puede hacer que tengamos alguna prueba de otra índole que también nos ponga a nosotros de cabeza y en el que nos sintamos como que vamos a perecer. Porque no solamente el agua puede ser objeto para que nos sintamos probados a causa de la profundidad, puede ser de diversas índoles. Así que tenemos que entender que el cuadro debemos verlo como una enseñanza de cómo poder actuar en medio de una situación en la que nuestra fe tenga que ser probada. Pudiera darse un momento en el que nuestra fe pueda ser probada, pudiera darse. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que hacer uso del recurso que ya tenemos. Si quisiéramos pensar en algunas de las verdades que me llamaron la atención dentro de este cuadro, tendría que pedirle a usted que coincidamos a lo mejor en lo que vamos a decir. Si queremos ver algunas verdades que no podemos ignorar en nuestra vida cristiana, tenemos que tenerlo por seguro. Y vamos a ver, lo primero, no podemos dar lo que no tenemos. Y eso es obvio. Usted dirá, ¿pero qué coincide ese pasaje con el texto que leyó? Pues a lo mejor nada. Pero si los discípulos no hubieran pasado esa travesía, tampoco nosotros conociéramos un cuadro similar. O sea, el hecho de que Jesús y sus discípulos pasaran un momento como ese, nos da a nosotros las pautas para poder tener información de lo que Jesús hizo y puede hacer arriba de la naturaleza. No hubiera sido posible a no ser que Jesús haya pasado ese incidente con sus discípulos. Y quisiéramos pensar el hecho de que, tal vez recuerdan que dije al principio, que lo que Jesús pretende es que sus discípulos le conozcan. Eso es lo que pretende, que sus discípulos le conozcan, porque más tarde ellos tienen que dar testimonio de ese Jesús. Los discípulos no saben que Jesús por un corto tiempo va a estar con ellos, pero Jesús sí lo sabe. Ellos no saben que Jesús por pocos años, 2 años, 3 años y medio va a estar haciendo el ministerio y luego se desaparece. Y son los discípulos que tienen que dar testimonio y responder por el Cristo que se fue. Ellos no lo saben, pero Jesús sí lo sabe. Entonces, en razón de que Él sabe lo que está haciendo, necesita darse a conocer a sus discípulos para que le conozcan, que conozcan su naturaleza divina, para que no vean solo aquel hombre que puede comer y beber, caminar junto a ellos, que vean más de Él. Entonces los discípulos de Jesús habían sido llamados para ser testigos de Cristo y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso, en este caso, Jesús les dijo muchas veces o repetidas veces que ellos iban a ser testigos de Él. Lo había hablado
sino hasta allí era el plan de decirles a sus discípulos que ellos serían testigos de él. Entonces requerían de Jesús que realizara, en este caso, algunas acciones frente a ellos para que le fueran conociendo y también fueran llenándose de una teoría recurrente. Y quiero decir que como maestro, Jesús estaba empoderando a sus discípulos. Ahí tendremos que verlo. Entonces, lo que Jesús está haciendo ante ellos es una manera de empoderarlos. Es una manera de darles recurso recurrente. Cuando ellos tengan que hablar de ese Jesús, ¿qué van a decir? Tienen que hablar de que fue tan capaz de estar con nosotros en una tempestad y que habló a la tempestad, o simplemente llegó a la barca y todo cambió con su presencia. Entonces ellos tendrían que ir viendo que la naturaleza de ese hombre con el que andaban no era igual a la de los demás, tenía diferencias. Y si él iba a ser diferente, entonces ellos tenían que ir conociendo eso paulatinamente. Por eso viene la idea de que no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo vamos a dar testimonio de lo que nunca hemos visto? Sería imprudente para Jesús dejar una tarea para los discípulos sin antes haberse revelado a ellos de algunas formas como lo hizo. Y esto me lleva a pensar en la segunda verdad que no podemos obviar, y es que la fe en Dios crece en la medida que el creyente va conociendo al Dios que le llamó. O sea que la fe va creciendo en la medida que vamos conociendo a Dios. Y aunque usted me diga lo contrario, pero mi fe se ha fortalecido en Dios en la medida que los años han transcurrido y en la forma como he visto al Señor obrar en mis momentos de dificultad. Poco he conocido a Dios en el tiempo de abundancia, lo he conocido más en el tiempo de dificultad. Es cuando yo he recurrido a Él en base a lo que he aprendido, y entonces se ha dado que en el momento de dificultad Él me ha ayudado. Pero he partido de lo que conozco de Él para confiar en el momento de dificultad. Así que la fe en Dios crece en la medida que el creyente va conociendo al Dios que le llamó. Jesús había alimentado a una multitud. En el contexto usted ve que antes de este cuadro, Jesús había alimentado a una multitud delante de ellos y lo había hecho junto con ellos. Pero ese era un milagro que a lo mejor no fue comprendido por ellos. Si usted lee el texto se va a dar cuenta que ellos hasta allí todavía no podían comprender el gran poder que Él tiene. Multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces, lo dio a la multitud, pero eso pasó desapercibido a lo mejor para ellos. Ahora están en una travesía complicada. Ahora ya no se parece con el momento de compartir el pan. Ahora la situación se ha complicado, en la que tiene que intervenir un poder diferente. El mismo poder que intervino para multiplicar los panes podía servir o tenía que servir para ahora calmar el momento de dificultad. Pero eso, los dos milagros tienen que ver con un poder sobrenatural. Dicho de otra manera, un poder que supera las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Es impropio que un pan lo partimos en pedazos, lo que hace es escasearse. O sea, se va terminando, lo partimos y se va terminando. Jesús de unos pocos panes multiplica sin moverse de allí. Ahora está en otro evento en el que simplemente está presente y el mar se tranquiliza. Pero más allá, no solamente camina sobre la tierra, Jesús camina sobre el agua como si fuera por la tierra. Eso significa que es una persona diferente. Ahora teníamos que ver, Jesús podía caminar sobre el agua. Le permitió a Pedro que lo haga igual, y eso es lo más importante. Porque Jesús no solamente camina sobre el agua él, sino que cuando Pedro le dice, si tú eres Jesús, el que anduvo con nosotros hace un rato, permite que yo también vaya a ti. Y Jesús le dijo, no, eso es solo para mí. Tú no puedes. O le dijo así Jesús. Jesús le dijo, no, ven. No había problema si él iba allí, si él estaba allí no había problema. No se registró en la historia de los discípulos que otra vez hayan caminado sobre las aguas. Fue la única vez que se sabe que Pedro anduvo sobre las aguas.
anduvo cerca de Jesús. Sin embargo, aunque sea unos pocos minutos o segundos tal vez, pero anduvo sobre el agua. Y eso es interesante, que Jesús no solamente lo hizo él, sino que le permitió a Pedro que lo haga igual. Y posteriormente calmó la fuerza de la tempestad. La tempestad no se calmó antes de que ellos entraran al barco. La tempestad se calmó cuando ellos ya estaban llegando al barco juntos. Al llegar ellos, según el texto, si el texto está fiel, entonces podemos ver que todo se tranquilizó. ¿Pudo haber hecho antes esa tranquilidad? Sí, lo pudo hacer. Voy a calmar el agua mientras que yo camino, mientras que Pedro camina. No, pero en medio de la travesía, Jesús camina sobre el agua y le dice a Pedro, haz lo mismo, y Pedro lo hizo. Y una vez llegaron juntos al barco o a la nave, el agua se aquietó. Pero esto, ¿de qué estamos hablando? Eso es historia, claro que sí. Y pudiéramos decir, no me interesa tanto, no me impresiona tanto. Fíjese que a mí sí, porque para los discípulos que no sabían con quién andaban realmente, solamente aquel hijo del carpintero, el hijo de María, ese es el que anda con ellos. Pero ¿qué hay en él? Hay unos poderes superiores, los que vale la pena observar. El poder del maestro superaba las leyes de la naturaleza. ¿Qué pasa si usted se para sobre el agua? Se hunde. La ley es que se va a hundir, pero Jesús no se hundió. ¿Qué pasa si Pedro se para en el agua? Se va a hundir, pero junto a Jesús no se hundió. Así que el poder que hay en ese hombre es superior a las leyes de la naturaleza. Y eso es interesante. Así que vamos tratando de conocer al maestro. En el asunto 3, que diríamos la verdad número 3, es que la prueba de la fe tiene resultado favorable cuando pasamos la prueba bajo el cuidado de nuestro Señor. O sea, no nos podemos atrever nosotros solos a desafiar las leyes de la naturaleza, porque pudiera ser que nos vaya a ir diferente. Por decir algo, yo quiero ver si la fe de verdad funciona y voy a ingerir veneno. Yo le aseguro, si lo hace sin el acompañamiento de Jesús, después de ciertas horas, tendremos que ir a solicitar que nos traigan suficientes tamales porque hay velatorio. Entonces, tenemos que entender, no podemos jugar con las cosas pensando que funcionan. No, tenemos que asegurarnos que la prueba tiene resultado favorable siempre y cuando la pasamos bajo el cuidado del Señor. Por ejemplo, conozco de unos misioneros que les dieron a comer veneno, pero ellos no lo sabían. La Biblia dice que aunque comieras cosa mortífera no te hará daño. Estos misioneros comieron veneno, pero no se murieron. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que estaban comiendo veneno. Ellos lo comieron de manera inocente. Entonces el poder de Dios se activó y esa comida no les hizo daño, porque ellos al orar dijeron, Señor, santifica estos alimentos. Gracias por las manos que lo construyeron y ahora lo vamos a tomar para la nutrición de nuestro organismo. Y en tu nombre lo tomamos. Y comieron sin problema. Pero la pregunta es, ¿será que si yo pruebo me va a funcionar igual? No podemos jugar, no podemos bromear con las leyes de la naturaleza. Pero acompañados de Jesús, cualquier prueba puede ser superada. Y eso nos va a enseñar, porque la prueba de la fe tiene resultado favorable cuando la pasamos bajo el cuidado de nuestro Señor. Los discípulos estuvieron a salvo a pesar de la tormenta. Pedro tuvo la oportunidad de probar su fe y constató que su maestro era poderoso. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Si eres tú, di que yo también camine sobre el agua. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le dijo no o le dijo que sí? Le dijo, ven. Entonces Pedro constató que el que venía caminando sobre el agua realmente era Jesús, y que tenía poder no solo para él, sino para transferirle poder también a Pedro. Fue por eso que el Pedro más tarde fue un hombre tan poderoso que aún su sombra servía de medicamento para la sanidad de las personas. Así lo registra la Biblia. Tenemos entonces que entender que Pedro aprendió la lección, obviamente, de haber puesto sus ojos solamente en lo material, porque si usted se va a dar cuenta, también Pedro, cuando llegó el momento de que él dijo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Y qué tal si no es él
pensemos, imaginemos, la Biblia no lo dice, pero empecemos a jalar un montón de ideas. ¿Y qué tal si no es él? Y yo le dije que sí es él. ¿Y qué tal si es otra cosa? Y Pedro comenzó a hundirse. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Te faltó fe. Su fe estaba siendo probada. Sin embargo, Pedro aprendió la lección de haber puesto sus ojos solamente en lo material. Al ver todo lo que hizo Jesús ante los discípulos, nos damos cuenta cómo el resultado de su fe funcionó, porque dice la Biblia que le reconocieron como Dios, pues le adoraron. Pregunto, de acuerdo a las culturas de ellos, ¿pudieran haber adorado a una persona siendo que él mismo era un humano? De acuerdo a sus culturas no lo podían hacer. Eso fue uno de los problemas por los que mataron a Jesús, porque él se hizo pasar por Dios. Entonces era una blasfemia. Pero Jesús fue reconocido por ellos como el Hijo de Dios y lo adoraron. ¿Se da cuenta lo que resultó de la prueba? Entonces, mis hermanos, tendríamos que considerar que cuando nosotros como cristianos pasamos una prueba, pero la pasamos acompañados de Jesús, al final vamos a tener insumos, diría alguien, vamos a tener recursos, diría yo, para seguir confiando en el gran poder de Dios y poder reconocerlo como de verdad existe. Yo no sé quién de ustedes ha tenido la necesidad de probar a ver si Dios existe de verdad. A mí me tocó hacerlo cuando apenas tengo 14 años. Y usted dirá: no, pero si ha testificado cosas que le pasaron cuando chico. Claro que sí. Recuerdo una vez que tenía como 8 años y dije unas palabras que tenían que ver con el gran poder de Dios y Dios obró. Pero ese momento no lo hice probando si de verdad existe Dios. Pero cuando tengo 14 años, cuando empezó mi cabeza a cambiar y cuando pensé que debería tomar cualquier destino, entonces me tocó hacer la prueba. Decir: bueno, si de verdad existes, que pase esto y que pase esto. Y justo pasó lo que yo le dije que necesitaba ver que pasara. Y el Señor entonces me confirmó que aunque yo no le veo y a veces ni le siento, pero Él está aquí. Y eso es importante. No es necesario que yo sienta que Él está ahí, ni siquiera tengo que sentirlo, pero Él está aquí, puede hacer cualquier cosa y me puede ayudar en cualquier dificultad. Me lo ha demostrado porque ha estado conmigo. Así que puedo adorarlo con confianza. Cuando yo oí a los muchachos decir: Cristo, yo te amo, a mí vino a mi mente, me imaginé a Jesús todo sudoroso caminando por las calles de Jerusalén. Me pude pensar en ese Jesús cuando se mete al agua en un traje como el que él usaba, y me puse a pensar cuando él se va por sobre el agua. Empecé a imaginar a ese Jesús y dije: qué maravilloso es decirle a ese Jesús: Cristo, yo te amo, porque veo lo que Él puede hacer. Y aunque yo no lo hubiera visto, ya hay convicción dentro de mí para aceptar que el Dios al que yo le sirvo es un Dios más allá del conocimiento humano, por cierto, pero con mucho poder en lo poquito que he podido descubrirlo. Y esto tenemos que entender. Así que, hermanos amados, si no hay prueba, que sería la otra verdad, si no hay prueba de la fe, no se puede asegurar que esa fe sea genuina y que esté puesta en el Dios eterno. No puede ser. Hay muchos creyentes que hasta hoy, durante tantos años de existencia dentro del cristianismo, hasta hoy todavía no puede probar la existencia de Dios en medio de una prueba. Y lo he dicho porque he visto mucha gente cuando se le vienen los momentos de dificultad se van de la iglesia y dicen cosas. He visto ministros que se van de la iglesia y hacen cosas como si nunca hubieran conocido a Dios, como que si los atributos de Dios que ellos dijeron o predicaron como que no los creyeron nunca, porque actúan atrás de eso que enseñaron. Entonces me da la pauta que nunca conocieron a Jesús, nunca conocieron al Señor. Entonces su fe no era genuina, su fe era superficial. Cuando llegó el momento de la sacudida, como le pasó a Pedro, no aguantaron. ¿Por qué? Porque eran paja, eran pura basura. Y yo no lo estoy diciendo pensando en despectivo, no, simplemente ellos no aguantaron la sacudida, el viento se los llevó. Y de acuerdo al Salmo número 1 dice que el tamo, dice que lo arrebata el viento. Así que tenemos que entender nosotros. La pregunta que me hago aquí es: ¿qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran conocido el poder sobrenatural de Jesús? En este caso su maestro. Yo le puedo asegurar, hubiera sido un
grupito más de practicantes de alguna religión. Solamente eso. Y bien lo dijo aquel señor llamado Gamaliel. Dijo, ¿saben qué? Se levantó un tal líder y con él un montón de gente. Luego se levantó otro y también un buen grupo de personas. Pero ¿saben? Murieron los líderes y el grupo se murió. Esperemos a ver qué pasa con este, dijo Gamaliel. Si lo que está haciendo, si este es Dios de verdad, si esto es de Dios, ese grupo va a prevalecer. Pero si no, eso ya va a desaparecer. El asunto es que gracias a que los discípulos conocieron y se atrevieron a desafiar la naturaleza, si usted se da cuenta, Pedro, Pablo, Silas, Bernabé fueron testigos del poder de Dios que puede violentar las leyes de la naturaleza. Así lo vio Pedro. Pedro salió de la cárcel sin que el guardián se diera cuenta. Salió de ahí, las llaves estaban cerradas, sin embargo Pedro se salió de allí. Eso significaba violentar las leyes de la naturaleza. No se puede salir alguien que esté bajo un candado, pero Pedro se salió. Entonces el Pedro aquel se dio cuenta que no estaba jugando. Entonces Pedro no era parte de un grupito nada más que al morirse el líder se desaparece. No, estos le sacaron provecho a la prueba. Si no hay prueba entonces de la fe, no se puede asegurar que ésta sea genuina y que esté puesta en el Dios verdadero o en el Dios eterno. Mis hermanos, aunque usted eso no lo encuentra usted en la Biblia, pero a mí me está dando la pauta que Pedro no pasó por la escuela por gusto. El Pedro le sacó provecho a la escuela, porque más tarde lo demostró. Y otra pregunta que me estaba haciendo es, ¿bajo qué criterio se fundamentaría la fe de los discípulos si Jesús se hubiera quedado solamente actuando en su naturaleza humana? Jesús era un hebreo, era un judío, era un compatriota, era un conciudadano. Pero ¿qué hubiera pasado si ahí nada más hubiera llegado al ministerio de Jesús? Hubiera sucedido exactamente lo que les pasó a otros grupos. Su muerte, o sea, se muere el líder y también la misión se mete a problemas. Se muere el líder y de ahí todos comienzan. Hay 12 discípulos y comienzan cada uno a hacer su grupito, porque no se parecen los discípulos. Los discípulos son diferentes uno con el otro. Así que una vez no se lleven, van a hacer pedazos la misión. Pero se da cuenta que el grupo prevaleció. Una vez Jesús se fue, ellos fueron al templo a obedecer lo que Él les había dicho. Pero la pregunta es, ¿por qué se atrevieron a obedecerle? Porque conocían que ese era alguien superior a cualquier líder natural. Era una persona que de verdad Dios estaba con él. Entonces, hermanos, los discípulos se estaban formando en la escuela que les ayudó para tener certeza sobre la personalidad de su líder, al que aún ausente defendieron y honraron. Usted se va a dar cuenta con un Pedro defendiendo a ese Jesús cuando aún ya estaba muerto. No era lógico que Pedro defendiera a un líder muerto, pero Pedro lo defiende y dice, ese que ustedes crucificaron, ese, y empieza a dar testimonio de ese Jesús. El Señor con su gran poder lo levantó y empieza Pedro a dar testimonio de ese Jesús con el que él anduvo, de su maestro. Hermanos, es fantástico. Quisiéramos hablar otras cosas más y hay mucho que decir, pero me llama la atención a nosotros a manera de aplicación. ¿Cómo podremos dar testimonio de lo que no conocemos o no hemos experimentado? Eso es obvio. No podemos dar testimonio de lo que no conocemos o no hemos experimentado. Es preciso entonces que nos ocupemos, en primer lugar, en conocer al que nos llamó. Luego constatar que Él no se ha alejado de nosotros y luego saber enfrentar los momentos de prueba. Dios no nos llamó para avergonzarnos, sino para ocuparnos en su reino, y su cuidado por nosotros será firme a pesar de nuestras debilidades. Y esto es lo que me llamó la atención, que el Pedro débil no fue suficiente como para apagar la fe de Jesús, para decir, me fallaste, Pedro. ¿Qué? Yo pensé dejarte como una columna, pero me fallaste. La debilidad de Pedro no hizo fracasar el plan. Jesús, al contrario, fortaleció a Pedro para que él fuera el líder que él sabía que Pedro podría ser. Y eso es interesante,
Quizás no caminemos sobre las aguas como le pasó al hermano Pedro, pero sí es probable, mis hermanos, que en algún momento vamos a atravesar situaciones bien difíciles en la vida. Es probable que no vamos a ser como Pedro, pero no porque no vivamos un problema como el que vivió Pedro, no quiere decir que no vamos a pasar un momento difícil. Si nos concentramos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan cerca de nosotros, sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y nos vamos a hundir. Muchos se han hundido ya. Y aquí tenemos que pensar, si acudimos a Dios, experimentaremos el favor de Dios y seremos testigos del cuidado de Dios. Esa es la pregunta que yo les hacía: ¿cómo podemos dar testimonio de lo que no hemos vivido? Entonces tenemos que empezar a ver a Dios obrando en las pequeñas cosas para que al final le veamos obrando de una manera fantástica. De esta lectura podemos tomar los siguientes consejos y quiero que los tomemos en cuenta. Primer consejo: si nos enteramos que nuestra fe está decayendo, tenemos que entender que podemos seguir el ejemplo de Pedro. Sigamos el ejemplo de Pedro. Pedro era un hombre igual que nosotros, pero le creyó a Jesús y se constituyó en un gran líder. Cuando su fe decayó, ¿qué hizo? ¿Tragó agua como una botella sin tapón? No. Lo que hizo Pedro inmediatamente fue clamar la ayuda de su maestro. Buscó a Cristo en el momento de la aflicción, la única persona que realmente podría ayudarle. Estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo. En la dificultad se dio, pero él dijo: bueno, aquel que me llamó me puede salvar. Y así fue. Así que tenemos la importancia aquí de aprender del ejemplo del hermano Pedro. Consejo número 2: no nos demos por vencidos ante las flaquezas. El hecho de que hayamos flaqueado no significa necesariamente que hemos pecado y lo hayamos perdido todo. Puede ser que fallamos, pero no significa que se nos terminó la vida. No, hay oportunidad. A pesar de que empezamos con buenas intenciones, algunas veces nuestra fe se viene de picada y eso tenemos que entenderlo. Hay veces que nos preguntamos: ¿será realmente que soy cristiano? Porque uno sabe que su fe como que no está del todo como debiera. Pedro empezó bien, así lo dice la palabra. Cuando Jesús le dijo: ven, ¿qué hizo Pedro? Que empezó a caminar. A los pocos pasos Pedro comenzó a hundirse. Así que al ver las turbulentes olas, ¿qué hizo Pedro? Se desplomó. Lo que le esperaba era el fondo del mar, pero Jesús pudo hacer algo por él. Pero en ese caso nos damos cuenta que el caso de Pedro no le fue contado como pecado. Solo le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero le tomó la mano y lo salvó. ¿Por qué? Porque este sería un discípulo muy poderoso en sus manos. Hermanos amados, dije al principio que Jesús está interesado que le conozcamos, porque de seguro Él espera que nos involucremos en su reino. ¿De cómo podremos hacerlo si no tenemos un conocimiento? No nos demos por vencidos entonces cuando sintamos que las flaquezas nos están dominando. Número 3, a fin de mantener nuestra fe en medio de las tormentas, mantengamos los ojos puestos en el poder de Cristo y no en nuestras incapacidades. Yo tengo ese problema, siempre me siento incapaz. Entonces, pero aquí Pedro me enseña que mejor ponga mis ojos en Cristo y no en mi incapacidad. Ver mi incapacidad, o en este caso el pobre Pedro, ver su incapacidad hizo perder a Pedro. Eso nos pudiera hacer también a nosotros perder un paso que ya avanzamos. Entonces mejor no miremos nuestra incapacidad, miremos al que nos llamó. Él sabrá qué hacer con nosotros. El consejo número 4 sería: cuando estemos recelosos de los problemas que nos rodean y llegáramos hasta el grado de dudar de la presencia y capacidad de Cristo para ayudarnos, porque pudiera pasar, entonces recordémonos del momento en el cual la fe de Pedro fue probada, pero fue ayudado por el único que en realidad puede ayudarnos también a nosotros. Tenemos que partir de ahí. Cuando nos llegue el momento en el que nos sentimos ya al fondo del mar,
acordémonos de que Pedro era candidato a tragarse una cantarada de agua, pero bendito a Dios, bendita la gracia de Dios, él pudo superarlo. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Se ahogó? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a ahogar? No nos vamos a ahogar. Eso sí, recordemos que aunque el mar está profundo, hay uno que puede superar las leyes de la naturaleza y nos va a ayudar. Hermanos amados, lleguemos a la parte final diciendo lo siguiente: la fe en Dios no puede ser infundada. ¿Qué dice usted al respecto? La fe en Dios no puede ser infundada, o sea, por filosofías, por lo que me dicen, por lo que me cuentan. No puede ser así. Jesús necesita que sus discípulos den testimonio de Él, pero en la medida que la fe va siendo probada, también se va adquiriendo el recurso que servirá para ser testigo del Dios al que servimos. Pero la fe no se puede fundamentar solo en lo que me cuentan. No puede ser. Muy bueno puede ser el maestro que tenemos, en este caso el líder que nos dirige. Si nuestra religión no tiene la prueba de que en esta religión está el Señor de la verdad y que nos puede ayudar como lo hizo con aquellos, si no hay pruebas de eso, puede ser que nuestra fe sea infundada o no tenga fundamento, y eso nos puede poner en peligro. Pero si nuestra fe está puesta en el Dios que fue quien llamó a Pedro y que seguramente nos llamó también a nosotros, nuestra fe va a ser tan fuerte. Y en los momentos de dificultad, ¿qué vamos a hacer? Si sentimos que el viento nos da fuerte para allá, nos vamos a cruzar un poquito y el viento no nos va a botar. Si sentimos que vamos hacia abajo, vamos a procurar apoyarnos fuertemente en las manos del Señor y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque sabemos que nuestra fe está puesta en el que todo lo puede. Y ojalá que así sea. Al final, de todos modos, usted tome su propia conclusión. Ese sería mi consejo final. Tome sus conclusiones. En mi caso, yo digo que es necesario tomar en cuenta que nuestra fe debe partir de algo. No podemos enseñar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. La fe tiene que ser probada. Si la fe es probada, puede dar buenos resultados. Y esto nos lleva a que si nosotros como cristianos pasamos bien y superamos la prueba, vamos a ser creyentes inamovibles en el momento de la dificultad. Así que quiero que le demos gracias al Señor y oremos en esta noche por la reflexión que hemos tomado. Espero que cada uno haya escuchado algún mensaje dentro de esta reflexión que hemos tratado de hacer. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias de verdad porque me has ayudado para poder tener esta reflexión. Qué tremendo cuando podemos analizar cuántas cosas están alrededor de la persona de Pedro, pero mucho más al verlas cómo están dentro de esa relación que él tuvo con el que le llamó Cristo Jesús. De verdad estaba dándose a conocer con una naturaleza sobre opinión humana. Nadie podía llegar a descubrir esa naturaleza de Jesús a menos que hubiera visto las pruebas que fueron sirviendo como el recurso para que en su momento Pedro y los demás discípulos fueran testigos fieles de lo que vieron. De hecho, así lo testifica Pedro en sus cartas, diciendo que ellos son testigos de lo que vieron hacer al Señor. Nosotros pues queremos pedirte en esta noche que nos ayudes a reconocer que no podemos dar lo que no tenemos. Ayúdanos para que nuestra fe crezca en la medida que te vamos conociendo. Que la prueba de la fe...